Padre y buen Dios, te doy infinitas gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar acá conectados por medio de esta plataforma de Zoom. Ahora te suplico, Padre eterno, que seas tú obrando en nuestras vidas. Ahora te suplico que restaures la salud de todo aquel quebrantado, Padre. Te pido de favor, Señor, que seas tú quien levantes al que está caído, que fortalezcas todo corazón triste y angustiado, Señor. Y tú, Santo Espíritu, guíame, porque no quiero decir palabras que te vayan a ofender. No quiero decir palabras que ofendan a la congregación, sino más bien que sean palabras guiadas por ti, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Los procesos de Dios son perfectos. Si usted lee la carta de Primera de Pedro, usted se va a dar cuenta y el enfoque central es de los padecimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Pedro habla y asegura en esa carta que él fue testigo, que él estuvo desde los comienzos con nuestro Señor Jesucristo hasta la fase de su agonía, hasta la fase de sus sufrimientos. Ahora me pregunto yo, ¿quién soy yo para no padecer dificultades? Si Jesús, siendo Dios, tuvo que pasar procesos, si Jesús, siendo Dios, tuvo que sufrir, ¿quién soy yo para decir que no debo de tener sufrimientos ni pasar procesos? La confirmación la tenemos en los 4 evangelios. Busquen su Biblia, Mateo 26:58. Mateo 26:58. Dice su palabra en Mateo 26:58, dándonos la certeza de lo que dicen las cartas Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Quién lo dice? Uno de los discípulos. Mateo está dando la certeza. Dice, mas Pedro le seguía de lejos. Ya en este momento Jesucristo ya había sido aprehendido. Ya Jesucristo empezaba a padecer el sufrimiento de un juicio injusto. ¿Y quién estaba ahí? Era Pedro, observando, dice, desde lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Acompáñeme, Marcos 14:54. Marcos 14:54. Marcos 14:54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Ya lo dijo Mateo. Ahora lo está confirmando Marcos. ¿Quién estaba presente? Era Pedro. Y él lo dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro fue un fiel testigo del proceso, desde el principio, desde que Dios inicia su ministerio. Porque si usted ha tenido la oportunidad de leer los evangelios, usted se ha dado cuenta cómo fue el llamado de Pedro, dónde lo encontró el Señor Jesús a Pedro. A Pedro lo encuentran en la orilla, haciendo el oficio que él desde niño, desde su niñez, practicó.
¿Cuál era esa? Era pescador. Él estaba a la orilla del mar, preparándose, alistándose para salir a pescar. Y nuestro Señor Jesús lo llama y le dice que ahora se convertirá en pescador de hombres. O sea que Pedro está desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta su fin. Él sabe y conoce el proceso de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo lo confirma el doctor Lucas. Acompáñeme, Lucas 22:60. Mateo, Marcos, Lucas, adelantito. Lucas 22:60. Vamos a leer hasta el 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro estaba sentado, Pedro estaba observado, y hubieron unos que lo acusaron y lo señalaron. Pero es que este andaba con él. No, yo no, decía Pedro. Pero si es que hablas igual que ellos. No, yo no. Y es ahí donde canta el gallo, pero ya Dios lo había advertido. Pedro, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. El doctor Lucas confirmando, reafirmando que Pedro había estado en esos procesos. Pero no solo lo dice él, también lo habla Juan. Juan capítulo 18, versículo 10. Juan 18, versículo 10. Juan 18, 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta es la hora donde Jesús es entregado y es apresado. Si usted ha leído la Biblia, si usted ha tenido la oportunidad de ver la película La Pasión de Cristo, se recordará. Y dice su palabra que le dice el Señor Jesús a Judas: y con un beso entregas al maestro. ¿Y quién estaba presente cuando es apresado? Cuando es angustiado, porque antes de que eso se dé, recuérdese que el Señor se lo lleva a ese huerto de Getsemaní y se lo lleva a orar. Viene y los deja bajo un árbol y él sube. Cuando baja los encuentra durmiendo y les dice: ¿no has podido velar y orar conmigo? Vuelve, sube a orar y baja, porque la hora había llegado, y lo vuelve a encontrar durmiendo. Y les dice: la hora ha llegado. Y es justamente donde alcanzan a ver a la multitud que se acercaba con antorchas de fuego. Entre ellas iba Judas. Ahí es donde lo entrega. Ahí es donde lo quieren apresar, y saca la espada Pedro y le corta la oreja. Eso lo puede leer usted desde el versículo 1 del capítulo 18. Ahí estaba Pedro presente.
en ese proceso que también nuestro Señor Jesucristo estaba pasando. En el 15:16, no lo busque, se lo leo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Mateo, Marcos, Lucas y ahora Juan confirmando que Pedro era el fiel testigo que estaba viendo el proceso que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando. Dicho esto, hermano, los procesos son el camino al propósito que Dios quiere cumplir en usted y en mí. Esos son los procesos. Todo está en que usted reconozca que es un proceso. Y en que usted no decida abandonar ese propósito. Ese proceso. Porque si usted decide abandonar ese proceso, abandona su propósito. Le repito, no me confunda prueba, consecuencia con propósito. Cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, que la tiene, téngalo por seguro, vamos a pasar procesos. Dolorosos, sí, dolorosos, hermano. Angustiosos, sí. Angustiosos esos procesos. Pero le recuerdo, los procesos son el camino al propósito que Dios tiene para con su vida y para con la mía. Si no atravesamos procesos, entonces vivimos solo por vivir. Y vivir solo por vivir, hermano, para mí que no tiene chiste la vida. Sería aburrida. Sería aburrida. Preparando esta prédica, yo entendí y le puedo hablar con mucha autoridad, porque Dios ha permitido que pase procesos. Y esos procesos, hermano, a mí, en lo personal, me han enseñado muchas cosas. Esos procesos en mi vida, hermano, me han hecho crecer espiritualmente. Esos procesos, hermano, le puedo dar la certeza que Dios ha pulido mi vida. Para ello, le puedo hablar y manifestar que, preparando la prédica, hacía memoria. Un 12 de diciembre del 2019, y ya lo ha escuchado usted en mi testimonio, se lo hablaba el fin de semana pasado. En una ordenación de pastores, Dios me vuelve a hacer el llamado. Un 12 de abril del 2020, Dios me permite servirle en este ministerio. Sorpresa para mí cuando me cae el mensaje de la pastora invitándome a poder llevar la palabra. Debido a eso, preparando la prédica, me detuve a ver mis archivos
Y le doy honra y gloria a Dios porque si nos permite finalizar esta prédica, si Él no viene antes de terminar esta prédica, estamos hablando de que hemos predicado 31 sermones. Donde yo lo miraba y decía, si no me pasa por ese proceso, yo no podría hablarle de esto, hermano. Y leía como anotaba cada una de esas predicaciones. Y le daba infinita gloria y le daba gracias al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque leía cada uno de los contenidos de esas prédicas. Cada una de esas enseñanzas a mi vida primeramente. Le puedo leer los 31 porque los tengo anotados, no es que me los sepa de memoria. Pero observaba todo lo que Dios había o está trabajando, más bien dicho, en mi vida. Después de los procesos en los cuales Él me sometió. Pero dentro de esos procesos que fui sometido, hermano, también me tocó que pagar consecuencias por mis malas decisiones. Porque no todo lo que sucedió en mi vida ha sido parte de un proceso. También lo que he tenido que pagar han sido parte de mis malas decisiones. Entonces, esas malas decisiones me llevaron a consecuencias de las cuales no me queda otra más que aprender la lección para no volver a repetir y tener que estar viviendo esas consecuencias. Y cantar aquel corito que dice, y tropecé de nuevo con la misma piedra. Se lo dije, los procesos son el camino a un propósito. No, si yo no preparo esta prédica, no me doy cuenta del propósito de Dios. Y le quiero contar algo, porque después de haberme sometido a esta prédica, hoy mi oración ha cambiado. Y puede hacer que a usted le sirva como siervo de Dios, como sierva de Dios. Puede hacer que a usted le sea de importancia lo que le voy a decir que aprendí en esta preparación de prédica. Se nos enseña a pedir por nuestros sueños, por lo que deseamos. Pero en este momento que yo preparo esta prédica, hermano, aprendo a orar y a decirle al Señor de esta manera: Padre, estos son mis sueños, esto es lo que yo quiero, pero entendí que no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y a partir de ahora, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. Y si lo que yo te estoy pidiendo no es lo que tú quieres, por favor, quítalo de mi mente y de mi corazón. Porque ahora he decidido cumplir tus sueños, no los míos. Porque mis sueños puede hacer que no sean en dirección a lo que Él quiere. La hermana Patricia estaba contenta manifestando que su hija fue aceptada en una universidad. El hermano Alfredo manifestaba y decía unirse a esa alegría que ella sentía. Porque esos son los sueños del Padre. Pero ya le preguntó a su hijo cuáles son los sueños de él.
entonces nos vamos a encontrar con sueños diferentes. Y es ahí donde el hijo jala por un lado y el padre jala por otro. Y así nos encontramos muchas veces con Dios, por no decirle toda nuestra vida. Porque usted está jalando para sus sueños y Dios le está diciendo, no hijo, esos no son mis sueños. Y usted cree que los sueños de Dios son imperfectos, que solo los suyos son perfectos. Y por eso le aclaro y le digo, hermano, cuando yo preparo esta prédica, y le repito, me cambió el chip de mi mente. Ya no es a cumplir mi voluntad ni mi sueño. Es a cumplir la voluntad y el sueño del Eterno. Y si la voluntad y el sueño de Él es que venga, le sirva donde Él quiera que esté, que vaya, Él va a respaldarlo, hermano. Hoy justamente lo hablaba con unos hermanos del Ministerio de Parqueo. Hay 3, bueno, son un poquito más, pero nada más 3 se han definido en querer entrar al colegio de teología. Yo les decía, le voy a hablar por mi testimonio. Si Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar. ¿Me escuchó? Si Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar. Es que Dios no lo va a llamar a usted para sufrir. Es que Dios no lo va a llamar a usted para aguantar hambre. Dígame usted cuántos de los que estamos en esta plataforma en tiempo de pandemia dejamos de comer. Es cierto que están a distancia, pero la cámara no creo que mienta. Un poquito más gordito los veo. Y eso me indica que Dios no nos ha desamparado, hermanos. Entonces, los procesos de Dios son perfectos. Y le decía yo a estos hermanos, no le tenga temor. Solo déjese, láncese en el tobogán de Jesucristo. Déjese ir. Con esto no le estoy hablando yo que su vida va a ser color de rosa. No, van a aparecer dificultades. Pero vuelvo y le repito, hermano, sopese si la situación que está viviendo es prueba, consecuencia o es un proceso. Si es una consecuencia, agache la cabeza y aguante. Porque usted sabe que fue una mala decisión que hemos tomado. Si es una prueba, tranquilo, ya va a pasar. Ya va a pasar, hermano. Aquellos que tenemos la oportunidad de manejar, de repente nos hemos topado con tormentas en el camino. Y usted va manejando y ahí va la tormenta, pero llega un momento en el cual usted entró a una zona seca, donde ya no está lloviendo. Pues así es la prueba. Y hay momentos que esa prueba recia. Y llueve pero tupido, hermano. Llueve pero fuerte. Una tras otra, una tras otra. No se ha levantado de la primera que cayó cuando ya le cayó la segunda, la tercera. Y usted está pensando en que Dios lo ha desamparado, pero no. Es el acusador el que está tratando de echarle zancadilla y decirle que su Dios no sirve. Pero cuando es un proceso, el tiempo lo determina usted y yo. Porque el proceso enseña. Y si el proceso enseña, hermano, estará en usted.
si va a aprender rápido, va a aprender tardado o va a abandonar el proceso como una persona cobarde. Hermano, ¿cómo se abandona un proceso? Cuando usted deja de ir a su iglesia, cuando usted deja de servir en los ministerios que el llamado de Dios ha sido puesto a su vida. Cuando usted se enoja con los hermanos porque no le llaman para saber cómo está, usted está abandonando el proceso. Pero es que los hermanos, la iglesia, los ministerios no tienen la culpa, si es que es usted quien ha sido llamado para ser transformado mediante ese proceso. Mira, hermano, habemos cristianos que queremos que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Pero no queremos pagar el precio de esos procesos. Dos años, diciembre, se cumplen 2 años que se inició el último proceso en mi vida. Y si usted me pregunta, hace año y medio, que qué pensaba, que qué quería hacer, que cuál era el concepto que tenía del rescate de Dios bajo los problemas personales que se le pueden acercar a su vida, no es lo mismo que hoy yo pienso, hermano. Hoy que podemos salir a flote de ese proceso, le puedo hablar con mucha autoridad de que Dios existe. Le puedo hablar de que cuando usted está bajo la voluntad de Dios y ha decidido cumplirle el sueño a Dios, Él está al cuidado suyo. En esta plataforma veo varias caritas que han servido de bendición a mi vida. Y le aseguro que solo nos hemos conocido, unos de ellos, vía este medio. Así es que no pueden decir que es por mí que ustedes han sido de bendición a mi vida. Ha sido la misericordia de Dios quien ha tocado cada uno de sus corazones. Ha sido la misericordia de Dios quien sigue obrando en la vida de ustedes para bendecir mi vida. Reconozco y este día le digo que mi corazón será agradecido eternamente porque usted se dejó usar por Dios. Y bendigo su vida y le pido a Dios que multiplique en cuidado, en salud, su vida. Porque viene Dios y habla y me susurra al oído y me dice, cuando estás cumpliendo mis sueños, te das cuenta quiénes yo toco. Gente que ni tan siquiera conocía. Gente que nada más hemos tenido un saludo de hermano, Dios le bendiga. Hermano, le invito, le suplico, no abandone su proceso. Por favor, no abandone su proceso. Hermano, no cumpla sus sueños. Cúmplale el sueño a Dios. El padre terrenal dice, no, es que yo quiero que mi hijo sea un profesional. No, dice que yo quiero que sea un doctor, sea un abogado, sea un arquitecto. Yo creo que a ustedes les compartí una imagen
donde decía: ¿de qué sirve que el padre prepare a su hijo como abogado, como doctor, como ingeniero, como licenciado en cualquier profesión? Y no hizo que respetara, que honrara, que temiera a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que vayamos a ser grandes profesionales y no respetamos a Dios? ¿De qué sirve, padre, que usted esté insistiendo en que su hijo le cumpla el sueño que usted quiere y no ha tomado en cuenta a Dios de preguntarle cuál es el sueño que él tiene para con su hijo? Los procesos de Dios son perfectos. Para llegar al cumplimiento del propósito divino, se necesita ser procesado. ¿Duele? Sí, hermano, duele. Y perdón, hermano David, que vuelva a tomar su ejemplo. Pero es que si no son esos parientes cercanos, no va a doler. Es que si no son esas personas que usted ama, que usted estima, no le va a doler. Porque no es lo mismo que su hermano, su hermana, su tía, su tío, su padre, su madre le hagan algo a que se lo haga un vecino, el panadero, el que le llega a dejar los tambos de gas, el tambo de agua. Oh, ¿y este quién es? No es lo mismo. Y no lo quieren hacer, como le dije la otra vez. El problema es la comunión, la poca comunión que tenemos con Dios, y hemos abierto una rendija y por ahí se nos metió el enemigo. Ahí nos tomó. Entonces empezamos a hacerle la vida imposible. Injustamente, sí, injustamente. Ahí empezamos a señalar, empezamos a levantar calumnias. Aunque después de haberla hecho nos arrepentimos. Porque Dios nos hace recapacitar y decimos: eso no lo tuve que haber hecho, pero ya lo hice. No tuve que haberle dicho eso a mi hermana, pero ya lo hice. Pero como no hay una conversión genuina, a usted le falta llegar, tocar y pedir perdón por lo que hizo. No era yo, le permití al enemigo que me usara. Pero es que como Dios permitió, porque a esa persona asignó, porque no se le olvide, la voluntad permisible de Dios. Voy a permitir pues que ésta te lastime, que éste te haga daño, lo voy a permitir, porque es parte del proceso. Necesito formar carácter, necesito que tú dependas plenamente de mí. Necesito que sepas que yo soy el único y verdadero Dios a quien tú tienes que acudir. Se me acercaba ahora ahí en el Ministerio de Parqueo el pastor encargado del Ministerio de Ancianos y a la vez el líder del Ministerio Visión Pastoral. Este ministerio es el que anda visitando a todo aquel hermano que por A o por B motivo se retiró de la iglesia. Se acercaron a saludarme, pero de ahí se quedaron hablando de los apoyos que a veces el pastor, como responsable de la obra, no quiere darle a los ministerios. Pero Dios me puso algo en mí
Y yo sé que me estaba hablando a mi persona. Y les decía, ¿de quién es la iglesia? De Dios. Entonces, ¿de quién son los ministerios? De Dios. Entonces, ¿a quién tengo que acudir a contarle los problemas que está pasando en mi ministerio? A Dios. Y entonces ustedes, ¿por qué se andan quejando con la congregación de los problemas que están viviendo como ministerios? Si Dios es el dueño de su ministerio, si Dios es el dueño de su otro ministerio y Dios es el dueño del ministerio Parqueo, ¿a quién tengo que irle a poner yo las quejas de los problemas que estamos viviendo? Es a Dios. ¿Quién nos va a resolver? Es Dios. Hermano, no pierda la visión. No pierda la visión. Por encima de nuestra pastora está Dios. Ya lo ha dicho ella en repetidas ocasiones. No siga hombres. ¿Tiene alguna queja? Vaya al tribunal de Cristo. Expóngalo. Hable con él. Para llegar al cumplimiento del propósito divino se necesita ser procesado. Ya que de otra manera no vamos a estar capacitados para entender el mismo. Los procesos de Dios son perfectos. Le dije, los procesos son el camino al propósito. Si decide abandonar el proceso, abandona su propósito. Si atravesamos procesos, entonces, si no atravesamos procesos, entonces vivimos solo por vivir. Habemos hermanos dentro de la congregación que queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros, pero no queremos pagar el precio, no queremos pasar esos procesos. Salmos 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano, como cristianos vamos a pasar distintos procesos. Y esto es porque fuimos escogidos por Dios para cumplirle sus sueños. No los sueños suyos ni los míos, los sueños de Dios. Pero ¿y cómo sé yo los sueños de Dios? Lea la Biblia, hermano. Tenga mayor comunión con Él para que Él hable con usted y le diga cuáles son los sueños que Él tiene sobre su vida. Voy a tratar de ser breve por el tiempo. Noé fue escogido por Dios. Creo que todos los que estamos aquí conocemos esa historia. Creo que todos los que estamos aquí sabemos de el trabajo que Noé hizo. Cuando Dios estaba molesto y decide destruir la tierra con agua. Pero Noé fue escogido por Dios para que hiciera una arca. Y no solo lo escoge a él, le permite que le acompañe su esposa, sus 3 hijos y las compañeras de vida de sus 3 hijos. Y le da la orden que haga la arca y que meta de toda clase de animal que había sobre la tierra en parejas. ¿Se imaginan ustedes Noé clavando, haciendo esa arca?
Y toda la gente de esa época empezarle a decir, mira este loco ni llueve, porque en ese entonces no llovía, hermano. Dice la Biblia que las plantas se alimentaban del vapor que salía de la tierra. Entonces nadie se podía imaginar que iba a llover. Pero ya Dios había dictaminado, destruir la tierra con el agua. Noé fue escogido y comienza a vivir esos procesos de señalamiento. Miren este loco lo que está haciendo. Y dice que va a llover. ¿Y qué es llover? Si aquí nunca ha caído una gota del cielo a la tierra. ¿Se imaginan ustedes lo que ha de haber vivido este personaje en esos señalamientos de toda la gente que pasaba y viendo que estaba construyendo esa arca? No solo eso, hermano, sino que cuando Dios se suelta el diluvio y comienza a llover, comienza aquella agua a subir, a subir, a subir. Tanta era la ira de Dios sobre el humano que lo quería destruir, que se olvida de Noé. En Génesis lo puede leer, hermano. Génesis 8.1 dice, y se acordó Dios de Noé. Imagínense, y se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se imaginen ese proceso de esas aguas turbulentas, de esos vientos. La angustia que Noé tal vez estaba pasando donde se movían esas olas. Y el tiempo transcurría y el agua no cesaba. Dice la palabra de Dios que Noé mandaba a un pájaro y regresaba el pájaro porque no hallaba dónde posar. Imagínese la angustia que vivió Noé en ese proceso. Pero él le creyó a Dios. Él le cumplió los sueños a Dios. Él le obedeció al mandato de Dios. Y no solo fue eso, sino que Noé tiene un corazón agradecido para con Dios. Génesis 8, 20, 21. ¿Por qué un corazón agradecido con Dios? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Noé no solo pasó el proceso, Noé no solo soportó esas tempestades en ese proceso, sino también tuvo un corazón agradecido, que al nomás bajar esa agua, al nomás tocar tierra, lo primero que él hizo fue hacer un altar a Dios, sacrificar animales y darle gracias a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice que y percibió Jehová olor grato. Perdone que me ponga de ejemplo, hermano, pero después de ir pasando este proceso, ir saliendo de este proceso, no, mi corazón está, no 100, no 1000, mucho, mucho más que eso de agradecido para con Dios. Porque he visto su mano redentora en mi vida. He visto su mano protectora en mi vida. He visto su mano de provisión en mi vida. He visto que se cumple lo que dicen los proverbios. Que cuando estamos en paz con Dios, aún a nuestros enemigos,
Él hace estar en paz. Pero Noé no solo fue agradecido, también recibió frutos de permanecer en ese proceso. Porque no esté pensando usted de que Dios no va a bendecir si usted soportó ese proceso. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hermanos, Dios no se queda con nada. Dios se lo devuelve al 100%. Y asimismo podemos seguirle dando historias de héroes, de grandes personajes de la Biblia. El padre Abraham. Y le digo Abraham porque después es que Dios le cambia el nombre a Abraham. Y el padre Abraham es uno de los que tiene que soportar consecuencias dentro de su proceso. ¿Y por qué le digo que tiene que soportar consecuencias? Porque a él le dio unas indicaciones específicas el Señor. El Señor, cuando escoge a Abraham, le dice: sal de tu tierra y tu parentela. Vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La orden y el llamado para ese proceso fue Abraham. Pero él decide llevarse a su papá y decide llevarse a su sobrino. Que si usted lee el libro de Génesis del 12 en adelante, 12, 13, 14, usted se va a dar cuenta que en ese proceso Dios los bendice, los hace ricos tanto a Lot como a Abraham. Y tan grandes eran que los que pastoreaban las ovejas, el ganado, terminan peleando los de Lot y Abraham. Y viene Abraham y toma la decisión y le dice a Lot: no, mira, así no podemos seguir, toma tú para un lado, yo me voy para el otro. Si tú tomas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú agarras al norte, yo agarro al sur. Pero Lot no había sido llamado, el llamado había sido Abraham. Y dice la palabra de Dios que Lot observa unas planadas y miraba unos vertientes donde él decide irse y le dice: por aquí me voy. Y también la Biblia dice que él va a poner sus tiendas de campaña y se asienta a unos pocos metros de Sodoma. Y yo creo que usted ha escuchado esa historia de Sodoma y Gomorra. O por lo menos ha oído usted los dichos que cuando aquí en el mundo están todos tergiversados, lo que dice el cristiano es: no, hombre, esto está como que es Sodoma y Gomorra. Pues cerca de ahí fue a poner sus tiendas de campaña Lot, quien no había sido llamado para ese proceso, sino que quien decidió llevárselo fue su tío Abraham. Cuenta la Biblia que Lot es secuestrado. Lot es tomado como prisionero. Él, juntamente con todos los bienes, los animales y todo el pueblo que él tenía. Y logran escaparse dos de los que estaban con él para irle a dar la noticia a Abraham. No, ese no era el proceso de Dios. Porque Dios no llamó a Lot. Dios llamó a Abraham. Entonces ahí viene la consecuencia de haber desobedecido.
¿Qué le toca a Abraham? Agarrar a su ejército e ir a rescatar a su sobrino Lot. Y se van, lo rescatan. Pero déjeme decirle, antes de que sucediera eso, dice la palabra de Dios que se le presenta Dios a Abraham y le dice que observe y vea que esa es la tierra que él va a heredar y que toda su descendencia, ¿ves toda esa tierra? Le dice, si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Se lo leo. Dios revelándole su perfecta voluntad a Abraham ya cuando se había apartado de Lot. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Abraham decide separarse de Lot. Le repito, Lot no había sido llamado, hermano, para pasar ese proceso. Cuando Dios está cumpliendo sus sueños, los sueños de Él en ti, todos lo notan. Todos lo notan. En Génesis 13:17 habla de la historia de un rey, y se lo leo. Cuando volvía de la guerra, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Cuando Dios está cumpliendo los sueños de Él en ti y en mí, todos lo notan. Este rey notó que Dios estaba respaldando a Abraham. Este rey viene y en agradecimiento, Abraham era como una ley de guerra. Usted iba a la guerra y ganaba la guerra, el botín era suyo. Entonces Abraham va, rescata a Lot, vence a estos reyes y llevaba todo el botín. Y se lo llevaba
a este rey de Sodoma. El rey de Sodoma le dice, no, toma en diezmo todo ese botín. Pero como Abraham sabía al Dios que estaba sirviendo, él no quería que dijesen, ah, es que este Abraham es rico por el botín que le entregó Melquisedec. No, Abraham reconocía que la riqueza que él tenía dependía totalmente de Dios. Ahora le pregunto yo a usted, ¿quién le proporciona a usted lo que tiene? Por muy sencillo que sea. ¿A quién usted le está dando la gloria y la honra? Por esos zapatillos que cargue, esa camisita que cargue, ese reloj que cargue, esos lentes que tiene. No quiero ir más allá de su pantalla, no quiero ir más allá de su cama, de su carro, de su trabajo, de su apartamento, de su casa que tiene. ¿A quién le está dando usted la gloria y la honra? ¿Por quién usted dice que tiene lo que tiene? Hermano, Dios no comparte la gloria con nadie. Y Él no le va a tolerar si usted está diciendo que es por su fuerza, que es por su trabajo, que es porque yo hago aquí, que es porque yo hago allá. Hermanos, si somos tan niñones que con un dolorcito de cabeza nos tiramos a la cama y ya no queremos salir a trabajar,